Yo, Daniel Flores, de 30 y tantos, tenía mi rutina en el barrio de Xanenetla, un lugar viejo y tranquilo. Mañanas en contaduría, almuerzo puntual, tardes de lectura o en el jardín. Esa paz y la rutina eran mi confort, y mis vecinos, mis amigos. El barrio que antes era mi refugio me empezó a asfixiar con el silencio. Noté las ventanas siempre cerradas, en especial la de la vieja que vivía recluida, y empecé a sentir algo raro. Esa paz parecía esconder algo extraño. Y sentía un escalofrío que no entendía. Doña Rosario, la de la esquina, a la que decíamos cariñosamente la bruja, porque daba dulces caseros para el Día de Muertos, era parte del folclore del barrio. Nadie le daba importancia. Pero luego las niñas empezaron a contar pesadillas muy reales. Sueños con sótanos oscuros y ollas burbujeando. Y el juego se volvió miedo de verdad. Sentí un frío en el estómago, preguntándome quién era esa vieja sola. El otoño, con sus colores bonitos, cambió el ritmo del barrio. Las calles, antes llenas de vida, se vaciaban, y el silencio, que antes era tranquilo, se volvió un peso que no soportaba. El otoño me dejó medio raro, sin saber qué pensar. Cada ventana cerrada parecía esconder el miedo y la desconfianza que crecían en mí. Con las imágenes del sótano oscuro y la olla burbujeando en la cabeza, que las niñas describían. La noche de Día de Muertos, me quedé en la ventana. Las niñas disfrazadas, que antes eran alegres, me parecieron extrañas cuando vi a Doña Rosario salir a dar dulces. Sentí un escalofrío y algo malo en el aire, que se apoderó de mis pensamientos. Cada dulce que ella entregaba me hacía recordar, de un modo raro, las imágenes del sótano oscuro y la olla burbujeando de las pesadillas de las niñas. Era como si la inocencia de las niñas estuviera siendo invadida despacito. Un miedo escondido en algo que parecía inofensivo, y me sentía impotente. Después de esa noche de Día de Muertos, mi sueño se hizo ligero, y me encontraba despierto en medio de la madrugada, viendo el techo oscuro, sintiendo algo raro, medio sin explicación. Fue en una de esas madrugadas que un siseo bajo, casi un arrastrar, empezó a venir de algún lugar de la casa, rompiendo el silencio. No era el viento o la casa vieja, parecía un sonido húmedo, constante, como si alguien estuviera moviendo algo despacio, y la imagen de la olla burbujeando en la pesadilla de las niñas invadió mi mente con un miedo helado y una desconfianza enorme. Ese siseo de la madrugada, que parecía venir de dentro de las paredes, me hizo recordar el olor. No era olor a calabaza o chocolate, sino un rancio extraño, medio dulce, medio podrido. Era el olor de los dulces de Doña Rosario. Ella daba. Me acordé de haber sentido algo parecido en Día de Muertos, pero lo dejé pasar. Ahora, con el miedo apretándome, me di cuenta de que era un olor a cosa vieja y echada a perder, pero que se disfrazaba. Era algo sutil que se extendía por el aire, un olor que se te pegaba y me dejaba desconfiado. Ese olor y el ruido me hicieron sentir que algo lo estaba invadiendo todo. Al día siguiente, Verónica, la mamá de Sofía, una de las niñas que había recibido los dulces, me llamó. Tenía la voz temblorosa, pidiéndome que fuera a su casa. Cuando llegué, estaba pálida, sosteniendo un dibujo que había hecho Sofía. Daba miedo de lo simple que era. Un sótano oscuro, muy oscuro, y en el centro, una olla enorme, burbujeando. Al lado, una sombra que parecía la silueta de Doña Rosario. Sentí un miedo que nunca había sentido, porque era la prueba de lo que las niñas estaban viviendo. Eso no era imaginación, era la pesadilla de todos. Ahí, en el papel, ahí tuve la certeza. Miré el dibujo, y el sótano oscuro era tan real que parecía que yo estaba ahí. No había luz,
solo una oscuridad que se lo tragaba todo. La olla, en medio, no brillaba, pero parecía chupar la poca luz que yo imaginaba. Y la sombra de doña Rosario no era un dibujo, era una mancha oscura y larga, casi una falla en el papel, que se estiraba. Era como si ella estuviera hecha de la misma oscuridad del lugar. Sentí un escalofrío. Esa imagen no se me salía de la cabeza. Esa sombra, sin detalles, era el susto que se volvía realidad, y la desconfianza se transformó en miedo de verdad. Después de ver el dibujo, el sonido de la madrugada ya no era un simple siseo. Era el burbujeo. Juro que lo oí de nuevo, pero no venía de mi casa. Parecía venir de la calle, de afuera, muy suavecito. De repente, el miedo se volvió algo físico, un nudo en la garganta. Esa olla del dibujo, su sonido, había invadido mi mundo. La desconfianza se volvió pánico de verdad. Era real. Eso estaba ahí, burbujeando. El burbujeo me hizo salir de casa. Era casi medianoche, y decidí echar un vistazo. El barrio, en un silencio pesado que no era normal, bajo una luna nueva que apenas se podía ver. No sabía qué hacer, pero el miedo a no hacer nada era más grande. Caminé despacio. El aire se puso más pesado. De repente el olor, ese rancio dulce y podrido de los dulces de doña Rosario, ahora mucho más fuerte, me asfixiaba. Parecía venir de todas partes, pegándose a mis fosas nasales. Un olor que no se me salía de la cabeza. La desconfianza se convirtió en una punzada en el pecho. El olor era un rastro que seguí, como si no pudiera parar. Me llevó a la casa de la vieja, que se veía aún más aislada en la oscuridad de la luna nueva. La luz de la calle no llegaba. La casa parecía tragada por la penumbra. Había una ventana en la bodega, casi al nivel del suelo. Me agaché para mirar, sin saber bien qué pensar. El vidrio, sucio y empañado, mostraba una luz tenue allá adentro, medio rojiza. Y el ruido, ese burbujeo, más fuerte ahora, un sonido constante que se me pegaba en la cabeza. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío en la espalda. Pegué la cara al cristal helado, intentando ver mejor. Fue ahí cuando lo vi. Una sombra moviéndose, medio encorvada, cerca de una estufa vieja. No alcanzaba a ver los detalles, pero la sombra parecía de una persona, y la olla burbujeaba sin parar, soltando un vapor fuerte. Era la escena de la pesadilla, ocurriendo de verdad. La desconfianza se volvió puro pánico, un susto que sabía que jamás olvidaría. Pegado al vidrio, mi corazón latía fuerte, medio descontrolado. La sombra se movió, girando la cabeza despacio hacia mí. No veía el rostro, solo una mancha oscura, sin forma, pero sentí, erizado, que me estaban mirando directamente. Fue un segundo, pero el aire se puso pesado de repente, y un escalofrío me subió por la espalda, como si alguien me estuviera observando. Un miedo diferente me invadió, no el susto, sino el miedo de que me atraparan ahí, de haber descubierto un secreto terrible y profundo. La olla seguía burbujeando, el sonido más alto, casi un latido rítmico y extraño, que resonaba en mi cabeza. No podía moverme, solo quedarme ahí, paralizado de miedo. No sabía qué estaba viendo, ni qué sabía esa cosa de mí, y eso me dejó inmóvil. La oscuridad de la bodega parecía mirarme con hambre. Sentí un nudo asfixiante en la garganta, un susto que me acompañaría para siempre, una marca que nunca más se me quitaría. El silencio afuera contrastaba muchísimo con el burbujeo constante de adentro, y cada segundo parecía una eternidad que no acababa. Estaba atrapado, viendo un horror indescriptible,
sintiéndome totalmente expuesto y sin poder moverme. En ese momento, tirado en el suelo helado, mirando la luz débil de la bodega, todo tuvo sentido de una forma horrible. La sombra, el burbujeo interminable de la olla, el olor dulzón y nauseabundo que parecía venir de dentro de la casa. Todo era lo que las niñas describían. La pesadilla de ellas no era solo un mal sueño, sino algo real que yo sentía en carne propia. El miedo me oprimía el pecho, una duda que me carcomía sobre lo que sucedía, lo que la vieja hacía. Era algo tan real que parecía que yo mismo estaba atrapado en la bodega oscura, escuchando la olla burbujear, esperando algo terrible. La desconfianza se volvió un miedo helado, algo que jamás me dejaría en paz. Yo no era solo un observador, sino que ahora ya formaba parte de aquello. Después de lo que vi, sabía que debía hablar. Fui con vecinos, padres de niños con pesadillas. Fue como hablarle a una pared. Me oían, pero no me creían. Decían, imaginación infantil, yo estresado. Su incredulidad me golpeó. Me sentí solo, cargando miedo y duda. Nadie vio mi verdad. El barrio, antes seguro, ahora era gente que no me entendía. La soledad era una amenaza. Me dejó expuesto. Intenté volver a la rutina, ¿sabes? Trabajar, lo de siempre. Pero el barrio era un escenario. Yo el único que veía lo de atrás. Cada paso sentía algo raro, como si una presencia silenciosa me siguiera. Caminando a casa, un escalofrío en la nuca, un suspiro frío cerca del oído. Me giré rápido, corazón disparado. Nadie. Solo la calle vacía y la certeza. No era solo de niños. Estaba pegado a mí. El miedo silencioso me carcomía. La desconfianza, paranoia. Esa brisa helada en la nuca. Sin viento. Un recordatorio. Ya no estaba seguro. Ya no aguantaba. El miedo, esa invasión, era un peso insoportable. La brisa helada en la nuca fue la gota final. Me llevó al límite. Tomé el teléfono y llamé a Verónica, mamá de Sofía. Mi voz temblaba. No pedía, exigía. Escúchame. Los niños en peligro, es real. Dudaba de mí y eso me hizo querer arreglar todo rápido, desesperado por terminar esto. Verónica, la mamá de Sofía, aceptó. Se notaba que le preocupaba más yo que la doña. Caminamos allá. La calle parecía tragarse nuestros pasos. La casona de la doña estaba oscura. Todo. La ventana de la bodega, antes rara, ahora un agujero negro. El olor dulzón y rancio se esfumó. Todo. Sentí algo extraño, como si se hubiera disuelto, pero la desconfianza se quedó. Forzamos la puerta. Adentro, solo polvo y un frío anormal. La estufa estaba ahí, vieja, oxidada, pero sin olla, sin olor, ni rastro de alguien, como si todo se desvaneciera, dejando vacío y duda terrible. El miedo se volvió desconfianza que me lastimaba. La policía llegó, claro. Revisaron la tazona. Todo. Nada. Ni señal de forzamiento. Ni crimen. Me escuchaban, pero sus ojos decían que estaba loco. Anotaron con esa cara de no creer nada. Su ayuda solo me dejó más dudas. Aquello me hizo sentir peor, más solo. Verónica se fue y yo me quedé ahí, parado. No sentí alivio, solo un cansancio enorme. Mi cuerpo pesaba, la cabeza me daba vueltas. Caminé a casa, cada paso era un esfuerzo. El barrio se veía igual, pero no lo era. Las luces encendidas, los árboles, todo tenía una sombra ahora. El silencio, que antes me tranquilizaba, ahora era un ruido en mi cabeza, lleno de miedo y desconfianza. Todo aquello se me había pegado. Seguía pasando por la calle de Doña Rosario, pero ya no era lo mismo. La casona, vacía y silenciosa, todavía tenía un olor que solo yo percibía, un rancio dulce y empalagoso. Era el olor de los dulces, mezclado con algo podrido. Un miedo que me apretaba la garganta,
algo que me acechaba, algo que nadie más entendía. La desconfianza se volvió parte de mí. Las luces del barrio de Shannonetla se encendían y las risas de los niños resonaban. Para mí, aquello era solo una fachada. Veía a mis vecinos, que antes eran solo vecinos, con otros ojos. Empecé a dudar de la inocencia de todos, ¿sabes? La desconfianza se convirtió en un velo entre el mundo y yo, aislándome en mi propia verdad. Yo sabía de algo terrible que la comunidad parecía ignorar, y esa soledad pesaba más que el propio miedo. Una presencia constante. Cualquier ruido de agua, como la tetera hirviendo o la lluvia en la canaleta, me provocaba pánico. Se me metía en la cabeza. Me daba un miedo que me helaba por dentro. El sonido amortiguado me llevaba directo a ese sótano oscuro, con la olla burbujeando sin parar. Toda mi rutina estaba hecha un desastre. Las noches de luna nueva, a las que antes ni les prestaba atención, ahora me veían encerrado, con las ventanas cerradas, algo que no me soltaba, robándome el sueño con imágenes de ese lugar. Intentaba llevar mi vida, ¿sabes? Me despertaba, pero mi mente ya no estaba ahí. La noche llegaba, y con ella, la certeza de que el sueño no sería un descanso, sino que se me metería en la cabeza. Cerraba los ojos y ahí estaba, el sótano oscuro, la voz arrastrada de Doña Rosario, la olla burbujeando sin parar. La pesadilla de las niñas se había vuelto la mía. Me despertaba empapado en sudor. La pregunta ¿qué cocinaba? Me martillaba. Un miedo que me asfixiaba sin saber qué era. Ver a los niños jugando en la calle ahora era extraño. ¿Sabes? Ya no era solo alegría. Yo veía una tristeza ahí, una inocencia que había sido echada a perder por algo que nadie más parecía notar. Mi mundo seguro se desmoronó. Esa temporada de Día de Muertos me mostró que el mal se escondía en lo que parecía normal. Y eso me dejó una marca muy grande. La desconfianza se volvió mi forma de ver todo. Una cicatriz. Nunca más sería el mismo. Mi nombre es Mateo. Mi vida era la rutina de cualquier adolescente. Me levantaba con el despertador, me arreglaba para la prepa, iba a clases y volvía a casa a hacer la tarea. Por la tarde jugaba en línea o platicaba con los amigos, y las noches terminaban temprano para estar listo para el día siguiente. Los días eran siempre lo mismo, sin nada diferente. Pero esta rutina aburrida me empezó a hartar, y la idea de viralizar un video para Halloween se me metió en la cabeza. El panteón abandonado, que todos evitaban, parecía el lugar perfecto para una broma que nos haría famosos. Íbamos a entrar ahí, a filmar cada rincón, sin saber que esa búsqueda de likes nos llevaría a algo que no íbamos a poder explicar. Decidimos que sería en el Panteón de la Soledad, ese lugar del que todos decían que estaba embrujado, para demostrar que éramos valientes. La idea era filmar todo, cada tumba antigua, cada sombra, sin siquiera imaginar que nos toparíamos con algo que no tenía explicación. La emoción de tener un video viral era tan grande que el miedo a lo que podíamos encontrar ni nos pasaba por la cabeza, pero solo con decidir ir, ya estábamos moviendo nuestra vida tranquila. Solo queríamos adrenalina, sin pensar en el problema que nos traería. Estábamos súper animados, planeando cada detalle de cómo íbamos a entrar al panteón, solo pensando en el video viral. Teníamos nervios, pero la adrenalina y la ilusión de control escondían lo que nos esperaba y que no íbamos a poder explicar. Nos reíamos, pero el nerviosismo era real. Un miedito que se iba a convertir en una pesadilla y cambiar nuestra vida para siempre. Saltamos la barda del panteón, linternas encendidas, la adrenalina a tope, todo por el video viral.
Ahí dentro el silencio era raro, pesado, y sentíamos que algo que no podíamos explicar nos miraba desde cada sombra. El aire frío y la sensación de que no debíamos estar ahí ya nos daban mucho miedo, mostrando que nuestra vida tranquila se iba a convertir en un infierno en cualquier momento. Empezamos a filmar todo, riéndonos fuerte, con la cámara encendida, grabando todo en el panteón. En ese momento no nos dimos cuenta, pero la cámara ya captaba algo que no se podía explicar. Una niña con ropa antigua, bien al fondo, casi un bulto. Seguíamos, y en cada toma, sin saberlo, ella estaba más cerca, un miedo que se iba a convertir en una pesadilla en nuestra vida tranquila. Volvimos a casa, todavía con la pila puesta por lo que habíamos hecho, ansiosos por ver el video. Pero cuando lo fuimos a revisar, notamos algo que no se podía explicar en el fondo, un bulto. El miedo empezó ahí. Con cada cuadro, la figura se acercaba y nos íbamos quedando cada vez más aterrados. Cuando le pusimos pausa a la grabación, la pantalla se quedó congelada. Y ahí estaba, en la esquina, casi oculta por la sombra, una niña con ropa viejita, parada. Nos quedamos viendo como, ¿qué es esto? No tenía sentido. El corazón se me fue al suelo. Un miedo extraño empezaba. Era solo un bulto sin explicación, pero ya era el comienzo de que todo se fuera al traste en nuestra vida normal. Le dimos zoom, como no puede ser, pero sí era una niña, chiquita, parada, con esa ropa vieja de época. No era un borrón, se veía clarito. El miedo nos empezó a apretar, un escalofrío que no se nos quitaba. Ella estaba ahí, en nuestro video, como si siempre hubiera estado. Eso no se podía explicar. Era el inicio de una pesadilla, algo que no cuadraba en nuestra vida normal y que ya estaba entrando de lleno. Obvio que intentamos buscar una explicación. Es solo una muñeca vieja, dije, pero la voz ya me temblaba. O un truco de luz, qué sé yo. Pero la imagen era demasiado clara, la cara de la niña, la ropa de época. No había manera. El miedo se nos hizo un nudo en la garganta, porque cada pretexto que inventábamos solo dejaba todo más sin explicación. Era algo que no cabía en nuestra vida normal, y una pesadilla que estaba empezando a instalarse. Le dimos play otra vez, como a ver si fue un error. Pero en la siguiente toma, la niña estaba ahí de nuevo, un poco más cerca, y no podíamos entender. El miedo se nos hizo un nudo en la garganta, y nuestra vida normal se estaba volviendo un infierno de lleno, una pesadilla que estábamos viendo. Le pusimos pausa, regresamos, pausamos otra vez. Ella se había movido sin que nos diéramos cuenta, sin un sonido. Con cada clic, la figura con ropa antigua se acercaba más. Su cara se veía más clara. Era un miedo silencioso, algo que no tenía sentido, y se nos pegaba. Seguimos dándole clic, una mezcla de miedo y curiosidad enfermiza. Y entonces, en el último cuadro, la niña estaba justo detrás de nosotros y no podíamos explicarlo. Su boca estaba abierta, un grito mudo que me heló la sangre, un susto que me marcó al instante. Eso había invadido nuestra vida normal de verdad, y ese grito sin sonido se me quedó en la cabeza por años. Era lo que no se podía explicar, el fin del camino. Nos quedamos ahí, paralizados, sin poder respirar bien. El silencio era ensordecedor, solo el ruido de nuestra propia respiración pesada. La imagen de la niña, con la boca abierta en ese grito mudo, se me quedó grabada en la cabeza. Ya no era un juego. El miedo me heló la columna, un frío que no se me iba. Nos mirábamos, con los ojos bien abiertos, intentando entender lo que habíamos visto y que no podíamos explicar. Era como si ese momento hubiera entrado en nuestra vida normal
para siempre, dejando una marca que ni sabíamos cómo manejar. El corazón me latía a 1000, como una advertencia. La noche siguiente fue un infierno. Estaba solo en casa, intentando dormir, pero cada crujido de la madera, cada susurro del viento, se sentía distinto. Ya no era solo el ruido de la casa vieja, sentí una presencia, un frío que no podía explicar, que no venía de la ventana, sino de dentro de mi cuarto. Escuché unos golpecitos suaves en la pared, como si un dedo chiquito estuviera tamborileando despacito. Todo mi cuerpo se me puso chinita, un miedo helado. Habíamos entrado al panteón y ahora algo parecía haberse metido en mi casa. El miedo de que aquello no se hubiera quedado solo en el video era real. El grito mudo de la niña parecía resonar en mi cabeza con cada ruido. Una pesadilla que no me soltaba. Mi vida tranquila ya era un recuerdo lejano. Ahora solo tenía esta cosa atormentándome. La cosa empezó a aparecer de verdad. Una cosa silenciosa metiéndose en mi vida. Estaba en el baño, lavándome los dientes, y juro que vi a la niña en el espejo, justo detrás de mí. Fue un flash, un borrón, pero era ella, con esa ropa antigua y la cara pálida. Parpadeé y desapareció. Me pasó otra vez en la ventana oscura de la sala. Un bulto rápido, innegable. El miedo se volvió rutina, un susto constante. Las pesadillas eran peores. Siempre volvía a estar ahí, en el panteón. Y la niña venía caminando, despacio, cada paso más cerca. Su cara se me pegaba a la mía, y la boca se le abría en ese grito mudo. Yo no escuchaba nada, pero sentía el sonido vibrar en mis huesos. Una pesadilla que no me soltaba. Mi vida tranquila se volvió un infierno de miedo y de cosas que no podía explicar. Era como si lo que hicimos se hubiera convertido en algo que invadió mi propia cabeza. Estaba desesperado para que aquello parara. Lo primero que hice fue borrar el video, pensando que si las imágenes desaparecían, la pesadilla también se iría. Fui ahí, con las manos temblando, y lo borré todo. Pero no sirvió de nada. Cada vez que cerraba los ojos, el grito mudo de la niña volvía, nítido en mi mente. El miedo solo aumentaba. Y lo peor, empecé a ver a la niña en fotos antiguas mías, al fondo, como si siempre hubiera estado ahí. Un detalle que no podía explicar y que nunca había notado. Era como si hubiera invadido mi pasado. La sensación de no tener control, de no poder borrar aquello, era demasiado. Me asfixiaba. Mi vida tranquila estaba completamente destruida. No había podido defenderme de esa pesadilla. Ese grito mudo que ahora escuchaba en mi cabeza no paraba. Se enroscaba dentro de mi cabeza, un sonido raro que parecía desgarrar algo allá adentro. No podía respirar bien. El aire parecía haberse ido de mis pulmones. El miedo era tan grande que me paralizó. Me dejó pegado a la silla, sin poder ni pestañear. Era un dolor que no venía de afuera, sino de adentro, como si cada nervio de mi cuerpo estuviera vibrando con esa agonía. Sentía el sonido en mis huesos, una vibración fría que no se podía explicar, que me hacía querer arrancarme la piel. Aquello ya no estaba solo en las imágenes o en los bultos, estaba invadiendo mi cuerpo, mi cabeza, todo en mí. Mi vida tranquila había sido completamente tragada por aquello, y yo estaba ahí, atrapado en esa pesadilla, sin saber qué hacer. El grito mudo de la niña se volvió la banda sonora de mi infierno particular, y no tenía a dónde huir. Yo estaba ahí, acurrucado en el suelo, y el 20 me cayó por completo. Ya no había forma de negarlo. Ese miedo era real, la niña era real, una presencia de la que no había escape. Había invadido el panteón por una tontería de adolescente, y ahora ella había entrado en mi vida tranquila de una forma que no tenía regreso. El grito mudo de ella no era solo un recuerdo,
Era una banda sonora constante en mi cabeza, una pesadilla que se me pegó. Era una cicatriz invisible, pero que dolía en lo profundo. Aquello se había apoderado de todo, y yo, un adolescente común, estaba a merced de eso, sin entender lo inexplicable. De repente el grito mudo paró. El silencio volvió, pero era diferente, pesado. La sensación de la niña desapareció, y un alivio enorme me golpeó, pero fue rápido. Luego vino un cansancio absurdo, como si me hubieran chupado toda la energía. Yo estaba jadeando, tirado en el suelo, tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi vida tranquila nunca más sería la misma después de esta cosa inexplicable, de esta pesadilla. Mi mamá abrió la puerta del cuarto. La luz del pasillo invadió. Me vio ahí, en el suelo, acurrucado, con los ojos bien abiertos, fijos en la nada. «Mateo, ¿qué pasó?», preguntó ella, la voz temblorosa, llena de miedo. Yo no podía hablar ni moverme. Solo sentía la pesadilla de esa cosa inexplicable, el grito mudo todavía en mi cabeza, acabando con mi vida tranquila. Mi mamá me tocó, y yo pegué un brinco, un sobresalto que me hizo encogerme aún más. Intenté hablar, desesperado, pero las palabras se me enredaban en la garganta, entrecortadas por sollozos de miedo. «La niña, en el panteón, el video, el grito mudo», balbuceaba yo, sintiendo que la pesadilla me asfixiaba. Ella me miraba con el ceño fruncido, sin entender la cosa inexplicable que había puesto mi vida tranquila de cabeza. El grito aún resonaba en mi mente, y ella solo veía a un hijo asustado, no lo que de verdad estaba pasando. Mi mamá me abrazó fuerte, tratando de calmarme. «Solo fue una pesadilla, hijo. Estás estresado por la escuela», decía, acariciándome el pelo. Sus palabras eran dulces, pero no servían de nada. Yo sabía que no era una pesadilla, era real. Algo inexplicable en mi vida normal. El grito mudo seguía ahí, y yo me sentía solo con esa pesadilla. Mi mamá me llevó a la cama, me arropó con el cobertor pesado, intentando que me durmiera. Su calor se sentía bien, pero no llegaba a donde me dolía. Cerré los ojos, pero fue inútil. La imagen de la niña, el grito mudo, todo eso seguía invadiéndome la cabeza. Ya sabía que el peligro inmediato ya había pasado, pero la pesadilla, la cicatriz, eso se quedaba. Mi vida normal estaba rota. El silencio se volvió mi peor enemigo. El grito mudo de la niña no se me quitaba de la cabeza. Un zumbido constante. Lo sentía vibrar hasta en los huesos. Una agonía inexplicable. Necesitaba ruido, música a todo volumen, la tele prendida, cualquier cosa para ahogar esa pesadilla. Mi vida normal ahora estaba llena de ruido, algo que se había metido y ya no salía. Cada sombra se convertía en un bulto, cada reflejo era un detonante. Veía a la niña en todos lados, en las fotos viejas de la familia, en los anuncios de la calle, en los rincones oscuros de mi cuarto. Era como si siempre estuviera ahí, algo silencioso en mi vida normal. La desconfianza era constante. El mundo que yo creía seguro se volvió un escenario de miedo por esa cosa inexplicable, echándolo todo a perder. Mis amigos, ellos solo se reían. «Solo fue un susto, Mateo. Relájate», decían. Y mi mamá, «¿Para qué te cuento? Tuviste una pesadilla, hijo. Olvídate de eso», repetía. ¿Cómo iba a olvidarme? Era un miedo de verdad, una pesadilla que solo yo sentía. Aquello se había metido en mi vida, solo en la mía. Nadie entendía lo mucho que ese grito mudo, esa niña inexplicable, me afectaba. Estaba solo con esto. Mi vida normal se volvió un infierno particular. Empecé a buscar y rebuscar todo sobre el panteón, sobre niños de esa época, sobre cualquier cosa paranormal. Cada búsqueda,
Cada palabra clave solo me llevaba a callejones sin salida, a nada que tuviera sentido. Solo reforzaba lo inexplicable. El miedo a no entender era peor que el susto del principio, y el grito mudo de la niña regresaba más fuerte, invadiéndome la cabeza todo el tiempo, volviéndome loco. Esa pregunta sin respuesta era una pesadilla, transformando mi vida normal en un infierno de incertidumbre. Mis ojos siempre estaban pesados, como si no hubiera dormido en años. Mi vida normal de antes desapareció. Yo era solo un chavo, pero sentía un cansancio de viejo, un agotamiento que no se me quitaba. La broma tonta de Halloween me robó la paz, me dejó una pesadilla. El grito mudo de la niña era el soundtrack de mi cabeza. Esa cosa inexplicable me marcó el alma, como un tatuaje invisible, un miedo que no se iba. Mi nombre es Ricardo. Tengo 30 años. Soy programador. Mis días eran siempre lo mismo, una rutina aburrida. Me despertaba, tomaba café y pasaba la mayor parte del tiempo frente a la computadora, metido en líneas de código. El mundo de afuera ni parecía saber que existía. Comidas rápidas, noches llenas del silencio del depa o en la pantalla de una película. Me veía como alguien común, medio desilusionado, sintiendo que me faltaba algo en la vida, sin saber qué buscar. La fiesta de disfraces de ese año apareció como una chance para escapar un poco. Solo quería salir de mi piel, ser otra persona por una noche. Ser solo Ricardo, sin saber quién era de verdad, me apretaba el pecho. No era por sustos, sino por desaparecer, llenar ese vacío de sentirme solo. Quería sentir algo nuevo, mezclarme, olvidarme de mí. No quería un disfraz cualquiera. Buscaba algo que me transformara por unas horas. Las tiendas normales no tenían nada. Quería algo con historia, que tuviera peso, un aire único. Eso de no saber qué quería y sentirme solo me hizo ir a lugares raros, callejones que nunca vería, solo para encontrar algo diferente. Ahí adentro de la tienda de antigüedades, el silencio era tan grande que se sentía, solo se rompía cuando pisaba. Los objetos en los estantes parecían mirarme. Muñecas viejas, relojes parados, libros gastados. El lugar tenía un aire raro, medio misterioso y solitario. Caminaba despacio, sintiendo un escalofrío en la panza, como si invadiera la memoria de alguien. La luz débil apenas iluminaba, y cada sombra parecía esconder algo. Yo estaba ahí, moviendo las cosas, cada una con una historia que no era mía, pero yo andaba tras la mía. Eso de no saber qué quería y sentirme solo me hizo ir más a fondo, y encontré, escondida, una caja de madera oscura. Vieja, olvidada, algo raro, como un miedo, me llamó. Sentí que ahí mi libertad iba a empezar, pero no como yo pensaba. Algo malo, que iba a apoderarse de mí, me estaba esperando. Abrí la caja despacio. Ahí adentro, en el terciopelo gastado, estaba ella, una máscara pálida de porcelana craquelada, con una sonrisa torcida que parecía pegada a algo malo y antiguo. No era bonita, pero tenía algo que me llamaba de un modo raro, un miedo raro, sin saber bien qué estaba viendo. Parecía llamarme, prometiendo algo, pero al mismo tiempo me daba un escalofrío. Era como si su soledad se conectara con la mía, algo que se metía calladito y que aún no entendía, pero ya sentía. Sabía que era una pésima idea, pero las ganas de ser otra persona solo por una noche eran más fuertes. Agarré la máscara, fría y pesada, y me la puse en la cara. Un dolor fuerte como fuego me quemó la piel al instante. Intenté quitármela, pero no se desprendía. Parecía haberse pegado, metiéndose en cada nervio, en cada pedazo de mí.
El miedo se volvió un pánico de verdad. Mi respiración se cortó. El dolor no era solo en la piel, era como si algo frío y pesado se estuviera esparciendo por dentro de mi cabeza. Calladito. Intenté gritar, pero el sonido no salió, solo un siseo bajito por la porcelana. No podía ver nada, solo la oscuridad de dentro de la máscara. Y el pánico me ahogaba, un miedo que nunca había sentido. El dolor no era solo en mi piel, era como si estuviera aumentando dentro de mí. Parecía que la máscara se estaba mezclando, volviéndose parte de mis huesos, de mis nervios. Cada latido de mi corazón hacía que el dolor palpitara, un fuego helado que se esparcía. Intenté jalar, arrancar, pero no servía de nada. Mis manos temblaban, sudaban, pero la máscara estaba ahí, pegada. Se había apoderado de todo. El aire se puso pesado, y el miedo de que aquello nunca fuera a parar me heló. Era algo muy malo. No sabía qué iba a pasar. Sentía que estaba perdiendo el control de todo, que yo ya no era yo. El dolor cambió, se hizo más profundo. No era solo quemar, era como si la máscara se estuviera derritiendo en mi piel, volviéndose parte de mí. Sentía mi cara desvaneciéndose, deshaciéndose debajo de esa porcelana. Era algo contra lo que no podía luchar, como si se estuviera mezclando a la fuerza conmigo. El miedo era no tener vuelta atrás, de que mi cuerpo estuviera cambiando para siempre. Algo muy malo, sin saber qué iba a quedar de mí. Estaba atrapado, solo, sintiendo cada pedacito de aquello volverse yo. Era el comienzo de algo horrible que sabía que nunca iba a terminar. El dolor finalmente paró, pero no me alivió. Solo un vacío raro. Estaba ahí, quieto, sin poder moverme, sin poder pensar bien. El silencio era pesado, diferente a todo lo que había sentido. Mi cabeza zumbaba, y el miedo se volvió algo frío, sin saber qué iba a pasar, una soledad que me tragaba. Sentía la máscara como mi propia piel ahora. Se había apoderado de todo. Lo malo ya había pasado. Me arrastré hasta el baño, mi cuerpo pesado y la cabeza medio confundida. Cada paso era una lucha, con miedo de lo que iba a ver. La luz fuerte del espejo me dio de lleno, y lo que vi me heló. No era mi cara, era la máscara, pegada a mi piel. Una porcelana pálida y agrietada, que ahora era mi propio rostro. Ya no estaba Ricardo ahí. La sonrisa torcida, los ojos vacíos, la cara extraña de alguien que no conocía, me miraban de vuelta. Intenté gritar de pánico, pero el sonido quedó atrapado en mi nueva cara. Solo resonó en mi cabeza. Esa visión fue un shock muy fuerte, la prueba de que la máscara se había apoderado. El miedo se volvió desesperación, algo frío de no saber quién era ahora. La soledad de ese rostro me atrapaba, algo horrible que aparecía en cada detalle. No podía aceptar eso. Mis manos temblaban, pero las llevé a mi cara, intentando quitarme la máscara. Mis uñas arañaban la porcelana fría, pero no servía de nada. Era como si estuviera tratando de arrancarme mi propia piel, mis propios huesos. El dolor regresó, pero ya no era la quemadura de antes. Era peor, mucho peor. Era un dolor muy profundo, como si mis músculos estuvieran siendo desgarrados por dentro, jalados y estirados por algo que no era mío. Grité, pero el sonido se sentía ahogado, lejos, como si viniera de otro lado. Un desespero helado me atrapó. Tenía que quitarme eso. Corrí a la cocina, tropezando, mirando fijamente el cajón de los cuchillos. Tomé uno, la hoja fría y pesada en mi mano temblorosa. Lo acerqué a mi cara, la punta brillando con la luz tenue. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. La idea de cortarme, de hacerme daño para deshacerme de eso,
Me daba tanto miedo como la propia máscara. El pánico me paralizó. No pude. El cuchillo se resbaló de mis dedos, cayendo al piso con un ruido metálico. Me tiré al piso, demasiado cansado, las lágrimas escurriendo por la cara de porcelana. La sensación de no poder hacer nada me oprimía. Había tomado el control de todo, sin salida. La soledad era inmensa, una cosa fea que no sabía cómo soportar. Tirado en el piso helado, el cansancio me invadía, pero la desesperación no se detenía. Entonces, en medio de todo eso, algo raro empezó. No eran susurros, sino como pensamientos, imágenes que no eran mías. Flashes rápidos, como si alguien estuviera prendiendo y apagando una luz dentro de mi cabeza. Vi un jardín viejo que nunca había visto. Una figura medio oscura, un bulto, apareció y desapareció. Y un llanto suave, lejano, como si viniera de muy lejos. La voz, o lo que fuera, parecía venir de dentro de mí, no de la máscara. Era como si la cabeza de otra persona se estuviera mezclando con la mía, metiéndose en mis pensamientos. No sabía si eran mis recuerdos o los de ella. Era horrible no saber. Ya no bastaba con la cara, ahora la cabeza también. El miedo a estarme volviendo loco era real, se sentía. La soledad que sentía antes era pesada, pero ahora era diferente. Ya no estaba solo en mi propia cabeza. Había tomado el control, una cosa fea en mi cabeza que apenas empezaba. El hambre, después de todo, era de verdad. Un dolor fastidioso en el estómago que me hizo levantar del piso. Tenía que salir, conseguir algo. ¿Pero cómo? Miré el espejo otra vez, con la capucha de mi sudadera en la mano. La jalé bien hacia adelante, intentando esconder la porcelana. No sirvió de mucho, pero era lo mejor que podía hacer. Cada paso hasta la puerta del departamento era una batalla, el miedo comiéndome por dentro. Llegué a la portería. Don Pedro estaba ahí, como siempre. Él siempre era sonriente, pero cuando levantó la cabeza y me vio, la sonrisa se le borró. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un salto para atrás, como si le hubiera dado un susto. «Dios mío, ¿qué le pasó, señor?», balbuceó, la voz temblándole. Él retrocedió como si yo fuera peligroso. Intenté hablar, explicar, pero mi voz salió extraña, apagada, como un susurro ronco por detrás de esa cosa. Él solo me miraba, con un miedo de verdad, puro. Fue un golpe duro. Yo no podía mezclarme. No podía ser nadie. La soledad me tragó de golpe. Se volvió una prisión. Aquella cosa no era solo en mi cuerpo, era en mi vida entera, en el modo en que las personas me veían. Una cosa mala nueva, social, estaba empezando. Volví al apartamento, cerrando la puerta de golpe sin siquiera darme cuenta. La imagen de don Pedro, el miedo en sus ojos, se me quedó en la cabeza. Estaba atrapado ahí, con un rostro que no era mío y la cabeza llena de cosas raras. El futuro, ni pensaba en eso. Solo un vacío. Intenté gritar una última vez para expulsar todo, pero solo salió un gemido ronco, ahogado por la porcelana. Era como si la máscara estuviera sofocando mi propia voz. El cansancio me tumbó. Ya no tenía fuerzas para luchar. La máscara había ganado. Una aceptación horrible y amarga me invadió. Lo malo era real, se quedaría para siempre. Ricardo ya no existía, solo la soledad. El apartamento se volvió mi refugio y mi prisión. El pánico dio paso a un cansancio muy grande. Ya no luchaba. Solo respiraba, sintiendo la porcelana fría en la cara. El mundo de afuera era peligroso, y yo, una aberración. La soledad me cubría,
y no saber qué iba a pasar me oprimía por completo. Era algo muy malo. El estómago me empezó a rugir, un dolor fastidioso. Fui a la cocina, en automático, a agarrar algo. Pero ¿cómo comer? La boca de la máscara estaba pegada. Intenté empujar un pedazo de pan, pero la comida solo se escurría, ensuciando la porcelana. Verme como un monstruo intentando comer me dio asco. La humillación era demasiada. Tiré el plato al suelo. La rabia me subió. La máscara me había robado hasta la dignidad de comer. ¡Qué cosa tan horrible! Me tiré al suelo, cansado. La rabia se volvió un vacío. Fue ahí cuando empezó de nuevo. Primero, un olor raro, como a tierra mojada y moho. Luego, una imagen rápida. Una mujer de espaldas, cabello oscuro. La madera crujía. Un frío cortante me atrapó. No eran mis recuerdos. Había tomado el control. Un miedo helado. ¿Quiénes eran ellos? No saber me carcomía por dentro. Esta soledad, ahora con gente que no quería en mi cabeza, era algo malo nuevo. Agarré el celular, la mano temblándome. La idea de llamar a alguien, a quien fuera, era una pizca de esperanza. Pero cuando intenté hablar, solo salió un gruñido ahogado, ronco, sin sentido. ¿Cómo explicar lo que había pasado? Esta cosa tan mala. El miedo a ser juzgado, a parecer loco, era muy fuerte. El celular se me resbaló de la mano. La soledad era total. Me levanté del piso medio mareado. Fui al baño sin pensarlo mucho. El espejo estaba ahí, esperando. No sentí el pánico de antes, solo un vacío raro. Miré el reflejo. No era yo. Era la máscara craquelada, el rostro pálido y extraño. El otro. Ya no era Ricardo ahí. Quien era yo había desaparecido. La figura en el espejo parecía mirarme de vuelta, como si tuviera vida propia. Era la aceptación de lo malo, la soledad volviéndose algo que se quedaría para siempre. Mi nueva identidad. Mis días eran siempre lo mismo, vacíos. Me despertaba. Veía al otro en el espejo y la soledad apretaba. Comía solo, a oscuras. No saber qué iba a pasar en el futuro era un peso todo el tiempo. Las voces en mi cabeza, que se habían apoderado, empeoraban el miedo. Era un fantasma en mi propia casa. Algo malo todos los días. Pero lo peor no era solo lo que veía. Empecé a sentir cosas que no eran mías. Flashes de recuerdos extraños, olores que nunca había sentido. La máscara parecía traer pedazos de otras vidas entrando en mi cabeza. Un nuevo miedo. No saber dónde terminaba yo y dónde empezaban ellos. Una soledad más grande, porque ni mis pensamientos eran solo míos. El espejo se volvió mi peor enemigo. Cada mañana miraba ese rostro pálido y craquelado que no era el mío. La máscara parecía tener vida propia, mirándome con una cara vacía. Intentaba hablar, pero solo salía un susurro. Una soledad muy grande. Yo estaba ahí, pero no estaba. No saber quién era yo ahora me consumía. Algo malo todo el tiempo. El miedo de que ese rostro tuviera pensamientos propios era real. Empecé a tener tics. Las manos me temblaban solas, como si quisieran agarrar algo. La voz, a veces, intentaba hablar y salía un tono diferente, más grave. Siempre se estaba apoderando. El miedo se volvió rutina. Sentía algo malo antiguo, que no era mío, pero me afectaba. La soledad era doble. Yo no era yo, y el otro no hablaba. Intenté de todo. Jalé, raspé, intenté romper la máscara, pero no se quitaba. Cada vez que forzaba, sentía dolor, como si mi piel estuviera pegada a ella, quemándome por dentro. El espejo solo devolvía ese rostro extraño, las grietas más profundas, algo malo que se volvió parte de mí.
No saber qué iba a pasar y el miedo me paralizaron. Se había apoderado de todo, soledad sin fin. Empecé a ver el mundo diferente, colores medio apagados, gente lejos. La máscara no solo cambiaba mi rostro, también mis ojos. No sabía todo el tiempo qué era de verdad.